Hola, ¿qué tal? Un saludo a las audiencias. Gracias por acompañarnos a este resumen del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Este fue parte del debate del Foro 3, Despacho, Mercado Eléctrico y Contratos Legados, donde 4 ponentes discutieron sobre la generación y comercialización de la electricidad que generan centrales privadas, en contraste con las de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a verlo. En el esquema actual, la generación de electricidad es ofertada por un conjunto de diferentes y tecnologías de generación. Los generadores de electricidad pactan y transaccionan en el mercado eléctrico mayorista, en la energía eléctrica que producen y que se entregan a los centros de carga mediante la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. Con el incremento de la generación renovable intermitente en el sistema eléctrico nacional, se incrementan los problemas operativos mencionados y simultáneamente requerirá el soporte de fuentes de energía convencionales que proporciona el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad. Las centrales eléctricas que no honran sus ofertas en el mercado eléctrico no tienen ninguna penalización y las centrales de CFE que están generando esa energía solo reciben el pago de lo que gastaron y no un pago por dar continuidad al suministro de energía eléctrica. El último tema son los contratos legados. Los contratos legados para la Comisión Federal es un doble desembolso. El primero de ellos es el pago por tener a las unidades disponibles para generar, contratos que tienen desventaja para CFE. Y el segundo es el pago por la energía que ellos no generaron y debe de ser buscada y pagada en el mercado de corto plazo a un precio mucho mayor, el precio del mercado, el PML. Estos 3 grandes temas hacen que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad estén en números rojos, ya que el participante del mercado genera electricidad para obtener el mayor beneficio económico, y no así la Comisión Federal de Electricidad, quien es la responsable de llevar la electricidad hasta el último usuario y apoyando al SENACE para generar electricidad de calidad, continuidad, seguridad y confiabilidad. También la Comisión Federal de Electricidad es la responsable de dar mantenimiento a la Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución. Y ante cualquier fenómeno natural, es quien restablece la red y no el resto de los participantes del mercado, que solo están dispuestos a generar electricidad y ocupar el sistema eléctrico a su beneficio. El mercado, como está ahorita, tiene una teoría marginalista. ¿Qué es una teoría marginalista? Esa teoría dice, como bien dijo Paul, como están diciendo, dice, empezamos de las unidades más económicas a las más caras. Empezamos las no despachables, las renovables, ciclos combinados, que es una combinación de gas con vapor y hace una planta muy eficiente. Después tenemos térmicas convencionales y al último tenemos turbogás, que son unas unidades muy caras que vale el orden de 8,000, 9,000 pesos el megawatt. Esta teoría marginalista dice, empieza de lo más económico, cero, renovables, intermitentes, ciclos combinados y llegó a un punto. Ese punto dice, ¿sabes qué? Para satisfacer tu demanda, para la hora 7 de la mañana, el precio sale en 600 pesos. Para la hora 15 sale en 900 pesos, pero para la hora máxima de demanda del día sale en 5,000 pesos. Ahora, ¿qué dice esta teoría? Dice, ahora a todos, págales parejo. Entonces, ¿qué estás diciendo? A la renovable, que tiene un precio muy barato por generar la electricidad, le vas a pagar a 5,000 pesos, como si estuvieras generando con una tecnología mucho más cara. Y así a todos les pagas. Ahora, ¿qué resulta? ¿Quién paga ese dinero? ¿De dónde proviene? Bueno, ese dinero proviene de CFE, CFE básico, suministro básico. Suministro básico es el que entrega la energía a la población. Por eso la tarifa es alta, porque a todos ellos les voy a pagar igual. Y aquí, de estos 5,000 pesos que me salió en esa hora, parejo en esa hora. Entonces, ¿qué sucede? Pues realmente, aunque digan que sí la energía renovable, intermitente, es atractiva para el mercado, sí es atractiva, si haces el beneficio del costo total, pero el momento de los pagos ya no, porque le tienes que dar un precio mucho más alto, como si estuvieran quemando un combustible, un combustóleo o un gas. Esto hace que sea muy elevado el precio. ¿Quién lo paga? Pues el usuario final. Aunque digamos que tengamos otras herramientas y demás cosas,
Y también tenemos que dar soporte a esta energía. ¿Qué es el soporte? Bueno, cuando tú tienes una energía renovable, como bien saben, puede ser de dos tipos: fotovoltaica, paneles solares que pueden tener en sus casas, o en la industria, o plantas. Y la otra es la eólica, por hélices. Estas energías, cuando la demanda del sistema se empieza a incrementar, no pueden producir más. Tienen limitaciones técnicas, son eléctricas y físicas. Esas no permiten que suban. En cambio, un ciclo combinado y una térmica convencional, ellas sí. ¿Cómo es esto? Hagan de cuenta que es su carro. Si ustedes necesitan mayor velocidad, la aceleran y responde. Entonces, eso es lo que empieza a hacer. Empieza a incrementarse para dar mayor soporte al sistema. Y ahora, ¿qué pasa en la tarde? Cuando estas unidades, las fotovoltaicas, empiezan a decaer en su generación, llevan un comportamiento como el sol, ya no genera fotovoltaico. ¿Y quién nos tiene que ayudar? Las térmicas convencionales, para empezar a incrementar y seguir el pronóstico de la demanda y la demanda que tenemos en tiempo real. Si nosotros dijéramos, pues no entrego la demanda o no pongo mis unidades, empiezan a tener problemas en el sistema como los que han pasado los años anteriores. Por eso sí es necesario tener estas unidades que nos den el soporte ante la salida de las renovables, el incremento de la demanda, y estas unidades deben entrar. ¿Qué características tienen? Que son lentas, son procesos mecánicos, no eléctricos. Y un proceso mecánico te lleva cierto tiempo en poder mover una unidad, por cuestión que sí las debemos de mantener la mayor parte del día operando. Actualmente así más o menos se debería ordenar el despacho económico. Tenemos lo más barato y lo más caro. Lo que propone CFE es cambiarlo así. Del lado derecho lo pueden ver. ¿Cómo se va a cambiar? Pues primero partes hidroeléctricas, luego las plantas que tengan contratos térmicos con CFE, luego en algunos casos subastas, en algunos casos PIEs. Entonces se hace una mezcla muy rara que no tiene orden, pero lo podemos ver también ya en términos reales con centrales reales en la que sigue. Por ejemplo, así más o menos se debería ver el despacho, y ahorita quizá Fabián me corrija, pero sí se debería ver ahorita. Tenemos plantas no despachables, por ejemplo, ¿cuáles? Nucleares como Laguna Verde, o sea, tienen que operar. O las llaman a veces must run o operación obligada. Luego tenemos algunas que no fijan precios, que son despachables intermitentes, que son las renovables, como bien señalaba Fabián, que son solar y eólica. Luego tenemos otras que son esas amarillas, que son contratos legados, y luego tenemos el resto que oferta, digamos, por precio económico. Abajo tenemos algunas centrales de CFE que son muy eficientes, ciclos combinados en el norte del país, por ejemplo. Tenemos PIEs, tenemos generación privada, tenemos muchas ofertas ahí, y se va determinando el precio conforme vamos necesitando la oferta. Y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos térmicas como carboeléctricas, tenemos combustibles, tenemos piqueras de diésel. Entonces se pueden dar cuenta que es una lógica que va incremental. Es más, así como vemos las rayitas del celular cuando tenemos señal y cuando no tenemos. Lo que proponen es cambiarlo así. Podemos ver aquí, por ejemplo, algunas hidroeléctricas que tienen costos altos o de costos de oportunidad que son importantes. Luego tenemos térmicas de CFE, luego tendremos algunas térmicas PIEs, luego las renovables y luego lo que sobre. Es lo que nos dice. Entonces vean también cómo se rompe la lógica que tenemos. Entonces por eso decimos que el cambio de despacho sí afectará a los precios. La que sigue, por favor. Otra cosa es, ¿qué va a entrar en cambio? ¿Por qué vamos a entrar con plantas más viejas, caras y contaminantes? Pues porque esta es la estructura como se han otorgado permisos a CFE, y como pueden ver, antes de 1993 está el 30%, después de entre 1993 y 2003 tenemos otro 35%, y desde 2006 a 2020 tenemos otro 32%. Entonces, como podemos ver, lo que vamos a ver, la que sigue por favor, es como ese 30% que son previas de 1993 van a tratar de entrar y vender a precios más altos. Entonces yo no conozco ningún negocio que comprando caro pueda vender barato. Entonces esto, por ejemplo, la que sigue son los permisos que están otorgados a privados, al menos lo que dice la anterior, por ejemplo. Y si podemos ver el PAI, podemos ver que CFE ha obtenido desde el 2006 a 2020 ha obtenido la mitad de los permisos. No se le ha negado nada, no se le ha dado trato preferencial a los privados. La CFE sigue teniendo un poder de mercado y sigue teniendo plantas y sigue dándosele capacidad. La que sigue ahora sí. Y el tercer argumento que quiero darles es el despacho de las hidroeléctricas debe ser sostenible en el tiempo, no es la respuesta.
Sí, aquí pueden ver, por ejemplo, del lado izquierdo cómo se genera energía eléctrica con las hidroeléctricas, ahí va, o sea, vemos que son variables también. Y vean cómo tiene mucha lógica que se genera cuando hay agua. En la derecha podemos ver unas gráficas de cuándo llueve en México. En enero, febrero no llueve, en diciembre, noviembre casi no llueve. Llueve en las fechas que llueve, en las temporadas de lluvias. Entonces, la que sigue, por favor, podemos ver que si tenemos otros usos del agua, no podemos despachar energía hidroeléctrica sin considerar ¿qué cosa? Agricultura, consumo humano, consumo urbano, industrias, sociales, es más, hasta el uso no consultivo ecológico, que haya agua fluyendo. Vean cómo de acá, entre 2018 y 2019, 2019-2020 hubo una caída. Los niveles de presas llegaron a menos del 50%, y pues por lo menos se generó menos electricidad. Ahorita hubo muchas lluvias y subió, digamos, los niveles de presas y por eso aumentó también la hidroeléctrica. Conclusiones. ¿El cambio del despacho económico afectará los precios? Sí. ¿Por qué? Porque todos los consumidores al final del cuenta vamos a tener que pagar más. Y si no pagamos más, vamos a tener que aportar con aportaciones federales, es decir, vamos a tener un déficit que cubrir. En esta gráfica podemos ver cómo CFE ha recibido año con año mayor cantidad de subsidio. Es decir, lo vamos a pagar con ese IVA, con ese ISR, con ese IEPS que pagamos en cualquier otro producto. Una parte se va a terminar a contribuir a estas pérdidas porque no se está recuperando el costo. La que sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, entrarían plantas más caras y contaminantes. Por ejemplo, podemos ver cómo ha crecido la generación en azul, la generación solar, y al mismo tiempo cómo ha caído la generación carboeléctrica. Pero también cuando sube la generación carboeléctrica también cayó la solar. Entonces podemos ver, por ejemplo, que cómo la generación solar está desplazando generación de carbón. Es cierto lo que nos dice Fabián, hay cosas importantes que proveen una termoeléctrica, pero no en todos los casos, y en algunos casos también se les pagan por estas reservas. Entonces es bien importante comentar que en la medida que sigan entrando estas plantas más caras y contaminantes, pues vamos a desplazar también a las plantas que son más baratas y más limpias. La que sigue, por último. El despacho hidroeléctrico debe ser sostenible en el tiempo porque no es la solución para una matriz energética sustentable y no está no se puede utilizar la totalidad de las hidroeléctricas para sostener el sistema eléctrico. No todas las CFE son baratas. Y por eso es importante que se mantenga separado, porque sabemos qué CFE pierde dinero y cuál no. Y eso es lo importante que mantener. Sí es cierto, hay unas que son muy baratas, pero otras que son carísimas. Y en algunos casos no han sido despachadas en mucho tiempo precisamente pues porque no alcanzan a cubrir, digamos, hay otras alternativas. Entonces sí, es más cara que subastas, no necesariamente todas, pero sí en general son más caras que subastas, hablando en términos de energía, netamente energía. Vamos a un corte, pero continúe en sintonía de este foro de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Estamos de regreso y continuamos con el debate de la reforma eléctrica. En Estados Unidos la pequeña producción sí está topada a una capacidad de megawatts y en México no. El autoabastecimiento y la cogeneración son sin límites. Esto debe ser cuidadoso porque al intentar incorporar a la pequeña producción a la cadena de las grandes compañías eléctricas, estas pueden crecer con el tiempo y generarse realmente mercados paralelos de la producción. Siguiente, por favor. Ya en el ordenamiento y la implantación del periodo de reforma, en Estados Unidos vemos que se requirieron 2 mandatos, un periodo de 4 años, para establecer lo que es el objetivo real, el acceso abierto a las redes de transmisión. Pero en México solo fue un mandato y en un periodo de tiempo mucho menor. Siguiente, por favor. Este tema fue muy importante. En Estados Unidos se consultó si era pertinente hacer una separación legal o corporativa de las public utilities, que son las grandes compañías eléctricas existentes, y fueron los 2 puntos que se sometieron a consideración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las siguientes organizaciones fueron las que se manifestaron en contra de una separación corporativa o legal, que para México la conocemos como legal. Esto es dividir a la compañía en pequeñas compañías. El DOE, el Departamento de Energía, es curioso, como en Estados Unidos no lo requirió, se opuso en contra de esta separación corporativa o legal y manifestó que era suficiente con una funcional
de recursos dentro de las mismas compañías. Aquí nos dice que el objetivo en ese entonces no era separar ni fraccionar a las compañías, a las public utilities que ya venían operando en Estados Unidos, que en el caso de México, pues lo que tendríamos a nosotros es a la Comisión Federal de Electricidad, para hacer un comparativo. Siguiente, por favor. Y aquí vemos las conclusiones. En Estados Unidos basta con hacer una separación funcional dentro de la empresa para garantizar el acceso abierto a las redes de transmisión. En México no. En México parece ser que se puso como una condicionante para poder crear este mercado de acceso abierto a las redes, el separar legalmente a las funciones, no solo de transmisión y generación, sino también de distribución y comercialización de la única empresa que tenemos en México, que es la CFE. Siguiente, por favor. En el despacho de energía eléctrica observamos que en Estados Unidos operan 3 modelos principales, entre otros. Está el modelo competitivo, que es el mercado spot, por el cual que ahorita estamos en discusión, el mercado eléctrico mayorista, pero también está un mercado de monopolios regulados y también hay empresas federales y cooperativas sociales que despachan de manera directa. En México tenemos solo un modelo impuesto a nivel nacional y a nivel local. Lo que eroga la CFE lo pagamos todos, tal cual. Pero entonces, ¿quién creen que paga ese costo, ese pago marginal a todo el precio, justo como nos acaba de explicar Fabián? Viene de CFE, viene de todos. Hay un subsidio cruzado ahí. Aquí lo que no se discute es si entran renovables o no. Lo que se discute es cómo se está haciendo el despacho hoy en día. Por eso mostré el caso de Estados Unidos. Tenemos que aprender a tener uno o más de un modelo. No puede ser un modelo general, porque estamos cayendo en un subsidio cruzado. Ese es lo que está pasando realmente. Hay un hueco ahí en las finanzas públicas. De todas maneras estamos siendo afectados. Jamás, por más eficiente que sea una tecnología de ciclo combinado, le va a equiparar en costo variable, es decir, ese marginal, no estamos hablando de costo total, a una eólica que puede tener costo cero. Entonces, desde ahí no puede ser un mismo modelo de despacho. Eso desde ahí está mal, ahí está la inequidad. Y entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un subsidio. Y quizás se puede justificar con que en un periodo de crecimiento, de desarrollo económico, pues es conveniente porque se busca incentivar a que haya plantas, ok, pero ya pasó un periodo. No podemos tener eso descontrolado, porque el día de mañana, entonces los recursos, ¿a dónde se están yendo? A plantas privadas, a plantas que no son del Estado y que el día de mañana ejercen poder de mercado. Repito e insisto mucho, la energía no es un bien de consumo, es un sector estratégico. Los contratos legados son un régimen que estuvo o que inició en el 92 con la ley del servicio público. Así lo denominó la nueva ley de la industria eléctrica. Estos contratos se firmaron desde el 92 y sí tuvieron un propósito: para apoyar en la infraestructura de la CFE, vendían exclusivamente a la CFE su energía y ese era su propósito en su momento. Cuando entra la ley de la industria eléctrica, que se busca ajustar el mercado, hacer esta generación de mercado eléctrico mayorista, prevalecen estos contratos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una gran parte de lo que se tiene que despachar, pues realmente no se despacha tanto porque hay un compromiso ya adquirido con estos contratos legados. Y es lo que yo les quería mostrar en mi presentación. Cuando uno hace ajustes de reforma, debe de empezar de cero, porque entonces caes en equidades, caes en injusticias, porque todos estos contratos no entran en nada de la regulación del despacho. Okay. Ellos tienen sus contratos y sus derechos adquiridos anteriormente. El encargado del despacho es el SENACE, como acaba de reconocer a nuestro compañero Fabián. El SENACE es un órgano independiente y un órgano técnico que despacha las diferentes centrales de acuerdo al principio del menor costo. La iniciativa también, el sistema actual, respeta las fuentes de energía renovables porque son una parte fundamental del sistema que se creó en el año del 2013. La propuesta de reforma, por el contrario, pretende transformar a SENACE y ya no ser un árbitro, digamos,
imparcial, sino se incorpora a CFE. Es casi un árbitro que se vuelve parte de un equipo. Las centrales de CFE, según la propuesta, serán despachadas al menos el 54%, independientemente de sus costos. Esto quiere decir que si estamos en un mercado, por ejemplo, donde se venden toronjas, uno de los vendedores controla el mercado de tal forma que el 54% de sus toronjas, independientemente de sus características, serán despachadas, porque el 46% del despacho de las centrales privadas que han participado no serían necesariamente despachadas, aunque tengan energía más barata y más limpia. Se eliminan también los incentivos a las energías renovables. ¿Qué implicaciones tienen para la sociedad estas modificaciones? Pues mayor costo de la electricidad. Ha explicado y ha presentado las líneas Powell de cómo las centrales eléctricas que hoy no son despachadas tendrían que ser despachadas. Mayor costo de la electricidad para las empresas y no solo para los ciudadanos, lo cual tendría una repercusión evidentemente respecto a mayores precios a consumidores, tarifas mayores, pero también pérdida de competitividad con otras economías. Nos presentaron la experiencia americana, donde un insumo fundamental, que es la electricidad, tendrá un costo mayor. Desde el origen de la historia de la electricidad en México, los privados han podido generar su propia electricidad, y así fue en el siglo XIX y así fue en el siglo XX. De ninguna manera se ha limitado la participación de los privados a generar su propia energía para su propio consumo, siempre y cuando los costos sean preferibles, porque se entiende que atrás de esa decisión hay una ventaja social. Y se dio la libertad a los cogeneradores, que tienen la libertad de aprovechar el vapor que generan con sus procesos productivos al tiempo de aprovechar los procesos de generación eléctrica. Como nuestra compañera Gabriela plantea, y en su función de eficiencia energética, era un cambio revolucionario en materia de eficiencia energética. La propuesta de reforma actual cancela los permisos y los contratos legítimamente otorgados a la luz de la propia reforma, se descalifica como fraudulentos contratos celebrados por particulares, como fueron los autoabastecimientos, que fueron perfectamente ejecutados en términos de la ley, y la reforma establece un régimen de excepción para que CFE adquiera energía fuera de licitaciones en el actual proyecto. ¿Qué implicaciones tiene en mi caso? Y termino ya con eso, sí, por favor. Con las implicaciones. La cancelación de los permisos y de los contratos de compraventa de energía viola los principios constitucionales de retroactividad y múltiples tratados. La cancelación de solicitudes de trámite que hoy están en camino seguramente ahuyentará inversiones que ya están comprometidas. Y finalmente, la violación a los tratados internacionales de protección de inversión, a los contratos internacionales, a los propios contratos y a los permisos vigentes, se traducirán en litigios e indemnizaciones en favor de particulares que resulten y que han sido valorados, según cifras que se han manejado en los medios y que el Consejo Coordinador Empresarial, en 44,000 millones de pesos. Los trabajadores de CFE, que trabajan en líneas vivas y que trabajan en conexiones, se hacen un tipo de olimpiadas temporales, donde una división con otra, la división de transmisión o la división de distribución, compiten entre ellas para dar el servicio mejor y más oportuno. Y compiten y innovan. Me tocó testimoniar montones de innovación de trabajadores de CFE que en esos ejercicios de competencia podían innovar y podían competir. No le tengamos miedo a la competencia. Y así concluye este resumen del Foro 3, Despacho, Mercado Eléctrico y Contratos Legados. Le invitamos a que se mantenga al pendiente del resto de las mesas de Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.